Y uno se da cuenta que ahí interviene otra cultura que no les he mencionado, la asiria, en apoyo de la tesis que a mi juicio ocasionó la gran crisis del mundo antiguo, que no terminó en realidad hasta el Renacimiento, 1500. ¿Cuál es ese error? El error de que el esclavo doméstico, que es un miembro humilde de la familia, si uno es razonable, industrioso, un buen empresario, pues uno puede coger, comprarlo, educarlo y ponerlo a trabajar. Lo mismo de albañil que de arquitecto, lo mismo de médico que de lo que fuere. Ese es el negocio de la antigüedad, que no emerge más que hacia el siglo V a.C., siglo V, IV, cuando la opulencia ateniense es de tales proporciones que aparecen los nini, por ejemplo. Sócrates comenta: los niños atenienses se han convertido en tan insolentes que piensan que los padres le deben la comida y ellos no deben nada a nadie. Vaya por Dios, por dónde andamos. Esto no pasa si las cosas no sobran, si no hay una auténtica oleada de prosperidad. Es imposible que nuestros hijos se conviertan en ninis. Pues bueno, los menciona Sócrates. No podemos poner en duda la veracidad y la sobriedad de su entendimiento. Pero ni Sócrates, ni el mismísimo Aristóteles comprenden que además de ser una barbaridad en el sentido humanitario, en el sentido de que no puede ser un ser humano solo aparente, que luego resulta que no tiene derechos, que solamente tiene una obligación, que es obedecer ciegamente. Pues bueno, ni Aristóteles se da cuenta de que a ese atropello de la justicia, de la equidad y de la dignidad se añade un problema estructural mucho mayor, que es que tenemos que amortizar. ¿Qué entendemos por amortizar? Bueno, estamos en una habitación y hacemos cosas. Si no hacemos otras cosas, además de las que hemos hecho, si no las amortizamos, por ejemplo, la pila se llena de platos y de cubiertos sin lavar, las neveras se vacían, los suelos se ensucian, nos metemos en un pudridero si no amortizamos. ¿Cómo pueden amortizar las personas, las sociedades y las culturas? Pues naturalmente haciendo ese esfuerzo de reponer lo que se ha gastado a lo largo de la jornada. Pues bien, si para la amortización se emplea la inventiva de un hombre libre que puede beneficiarse de su ingenio, tenemos un rendimiento por hora o por día. Si encargamos de eso a alguien que no lo puede emplear en su propia vida y beneficio, le quitamos el estímulo principal al trabajo. Si le quitamos el estímulo principal al trabajo, le quitamos su inventiva. Si le quitamos su inventiva, consagramos el inmovilismo. Si consagramos el inmovilismo, desamortizamos. Y lentamente, minuto a minuto, milímetro a milímetro, lo que teníamos, en vez de mantenerse o crecer, se reduce más y más. Me he hecho una chuletita, fíjense ustedes, es pequeña, ¿eh? En el hotel, poco antes, digo, tú te vas a ser así divagatorio como siempre eres. Y la chuletita me dice rendimiento decreciente, es lo que acabo de contarles. Evidentemente, si falta el estímulo de poderse apropiar los frutos del propio ingenio, de la propia devoción, de la propia diligencia, todo el proceso productivo se resiente, pero de una forma muy poco visible, lo suficientemente poco visible para escaparse quizá a la inteligencia más clara de todos los tiempos, al maestro del género humano, que es Aristóteles. A Aristóteles le parece que
muy injusto, y que la verdad es que hay personas que nacen esclavos y personas que nacen amos, de una forma irónica y sarcástica, porque algo hay de eso. Es decir, hay personas que por su temperamento, por su carácter, o quieren ser déspotas o prefieren ser, como digo yo, mandobedientes, que no aman ni la libertad ni la independencia. El caso es que Roma, el Imperio Romano, que fue la primera gran unidad administrativa jurídica que teóricamente administró con eficiencia la renta de enormes territorios, digamos los que van de los Urales a las Islas Británicas y del Báltico al Mediterráneo, enorme zona. Los romanos fueron primero una sociedad militar y luego, desde el Edicto de Milán del 313, una sociedad clerical militar. ¿Qué aportó el cristianismo al Imperio Romano? Que fue el que convirtió, acuérdense ustedes, el miembro humilde de la familia, el esclavo en sentido mesopotámico, o de Ciro el Grande, o de Hesiodo, o de Solón. Bueno, les recuerdo que Hesiodo y Solón dijeron que si el hombre libre no es honrado, y si no tiene su lugar social eminente como simple trabajador, la sociedad se hundirá en la indigencia. Esto es maravilloso. Los fragmentos que nos quedan de Solón y Hesiodo, porque son preclaros. Todavía Pericles, siglo y poco después, sigue pensándolo y construye la Acrópolis y prohíbe que intervengan esclavos. ¿Por qué? Pues para evitar el desempleo del hombre libre, que va a producir el hecho de comprar hombres y mujeres para formarles profesionalmente, lanzarles al mercado laboral y luego quedarte tú con sus rentas. Bien. Cuando se consigue esta unidad, en el caso romano, de la organización militar jurídica, y además el factor espiritual, ¿qué aporta el cristianismo? Es lo que me había encallado hace un momento. El cristianismo aporta resignación. Lo más importante sentencia en este sentido es la epístola a los romanos de San Pablo, donde en un par de párrafos tremebundos dice: esclavo, no te preocupes por ser esclavo. El mero hecho de serlo te sitúa en una línea de prelación para ir al cielo. Es mucho mejor ser esclavo que ser amo. Obedece de corazón. No obedezca simplemente por obligación. Bien. Con la fuerza de los romanos, su sentido, sobre todo su higiene. O sea, van ustedes recordados que donde iban los romanos había unas termas. O sea, los pueblos de la antigüedad han perecido normalmente por infecciones. Los romanos eran limpios. Y los primeros romanos, además, eran valientes y frugales. Luego fueron dejando de ser todas estas cosas, salvo higiénicos, que eso lo mantuvieron hasta el final. Con la inyección que obtuvieron de los últimos, sean los primeros, resígnate, Dios lo que quiere es una sociedad no comercial. Los ricos no entran al cielo, el comercio no es un buen camino, el camino es el mando y la obediencia. Pues bueno, ¿cuándo cae Roma? Roma cae en el 476 a manos de Odoacro, que es un jefecillo de tribu germánica. Hace falta que pasen 1000 años para que aparezca en los mismos sitios donde estaba Odoacro y Rómulo Augustulo, Leonardo da Vinci, Maquiavelo, Miguel Ángel, Pico de la Mirandola, Renacimiento. ¿Qué pasa? Es el título de lo que iba a hablarles esta tarde. ¿Qué pasa esos 1000 años? Bueno, empiezan siendo lo que se llaman los siglos oscuros.
Como en el siglo XIX el movimiento más poderoso, el romanticismo, venera el medievo, nos ha quedado una imagen muy bonita. El medievo, por ejemplo, la mesa redonda del rey Arturo, mártires, santos, la vida monástica, los monasterios,